Diario Capital. La entrevista. Conoce al funcionario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Diario Capital. Aquí nos encontramos con el subsecretario de Gobernación, Pavel Aguilar. Nos engalana su presencia y es de bien mencionar que él hace la apertura de esta nueva sección que vamos a tener. Pavel, ¿cómo estás? No, al contrario, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Te agradezco la visita, la entrevista y aprovecho para desearte el mejor de los éxitos, pero a la vez mandarle un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, te lo agradezco, Pavel. Mira, como te estaba platicando, esta es una nueva sección que tenemos. Se trata de conocer acerca de tu carrera, de lo que has logrado en todos estos años de trayectoria que tú ya tienes. Bueno, ¿nos podrías contar un poco sobre tu origen y cómo influyó tu entorno para involucrarte en la función pública? Bueno, mira, decirte que yo soy un hombre que viene en la participación de la izquierda en este estado y del movimiento social. Tuve la fortuna, la oportunidad, pero también la responsabilidad de ser parte de un movimiento muy grande en el estado, que fue el contexto de la no decomisos de vehículos de procedencia extranjera y la regularización de los mismos, que inició desde el 92, 93. Fui parte, junto con esta organización que era en aquel entonces ODEPAFA, hoy UCD, parte del movimiento que se llamaba Movimiento Todos por Chihuahua, donde confluyeron alrededor de 14, 15 organizaciones sociales, FEDECO, Barzón, Madre de Desaparecidos Políticos, una serie de movimientos, Frente Democrático Campesino, una serie de movimientos que se dieron pie en el gobierno de Francisco Barrio, y que tuvimos una serie de desalojos por parte del Barzón y defendimos muchas casas, de los precios de el gas y leche con el asunto de FEDECO, del asunto del decomiso de carros, en la confrontación con la aduana aquí en el estado. Estuvimos en esa época detenidos en 6 ocasiones, la represión de Barrio. Participamos en la movilización de Monterde cuando aquella represión que hubo para los indígenas, y realmente fuimos parte interactuante del movimiento social vivo de aquel entonces en el estado. Entonces tu trayectoria viene de la izquierda. Vengo de la izquierda. Mi padre fue Luis Eduardo Aguilar, lo estudié en el Tigre, él fue diputado local cuando falleció. Él fue fundador de partidos como el PC, PMS, PSUM y bueno, PRD. Yo fui fundador también del PRD. Mi papá fue el secretario general del partido cuando falleció, era secretario general y diputado local. Y bueno, sin darme cuenta me fui alimentando del acompañarlo a la serie de reuniones y movilizaciones, me fui empepando y me fui creando esta condición sin haberlo sabido. En el 98 competí en la elección interna del PRD para las diputaciones plurinominales, quedé en el segundo lugar, por lo tanto me mandaron al tercer lugar de la lista plurinominal y tuvimos la oportunidad de tener 3 diputados en los primeros 3 años de gobierno de Patricio Martínez. Fui diputado local, he sido hasta ahorita el diputado más joven en la entidad. Después de la diputación salí a buscar la dirigencia estatal del PRD, fui dirigente del PRD en el 2002 al 2005, si no me equivoco, y posterior a esto fui coordinador de la campaña de Andrés Manuel aquí en el estado de Chihuahua en la elección del 2006. Y luego tuve ahí un contratiempo, estuve alrededor de 1 año y medio detenido por un asunto político, creo yo. En el Cerezo se aclaró, salí absuelto, se quedó claro que era una mentira. Y luego seguí de nuevo en el PRD, volví a ser secretario general y luego de nuevo presidente estatal. He sido la única persona que fue 2 veces de presidente estatal del PRD. Y continué con el movimiento, ahora como UCD, que es un movimiento para el sector, sobre todo primario, el sector agropecuario del estado, en diferentes modalidades. Tuve ya un encuentro con Emiliano para que pudiéramos conformar la Unión Campesina Democrática, Jesús Emiliano, y pues él sigue
en la UCD, y en el proceso del 18 se hizo una alianza PAN-PRD para la gobernatura, en el que fue la candidata nuestra actual gobernadora, la maestra María Eugenia Campos, y se ganó esta candidatura. Producto de eso, en los gobiernos de coalición que se empezó a instaurar, y que Maru fue muy respetuosa, lo cual agradezco y le reconozco, nos invitaron a la participación de la Subsecretaría de Coordinación de Gabinete, una secretaría nueva en ese entonces. Entramos en ese contexto, entramos en ese trabajo, una responsabilidad muy clara por parte de la gobernadora y por parte del secretario en ese momento. Y el año pasado, a principios de año, hubo reestructuraciones, se eliminó la Secretaría de Coordinación de Gabinete y nosotros pasamos a la Subsecretaría Interinstitucional de la Secretaría General de Gobierno, que nos encargamos en la relación con órganos electorales, con partidos políticos y entre las secretarías para ver cómo está interactuando esta información entre todas de lo que está haciendo la administración. Eso es en lo que estamos en este momento. Hoy nuestro secretario es el licenciado Santiago de la Peña, secretario general, es con quien tenemos el encuentro, y bueno, tenemos también la posibilidad de tener una serie de informaciones que le estamos entregando a la gobernadora. Aquí seguimos, era la primera vez que participo en la administración pública, producto de este acuerdo político, de esta coyuntura, de este gobierno de coalición. Hemos asumido con mucha responsabilidad el cargo, con mucha responsabilidad el actuar y la representación que tenemos para la responsabilidad con la gobernadora, pero sobre todo para la visión distinta de lo que tiene el PAN, tengo que decirlo como tal, a lo que tiene el PRD, sobre todo para servir a la ciudadanía y para servir a sectores más desprotegidos o a sectores que vienen del encono de la izquierda. Yo me mantengo diciendo que soy izquierda, yo me siento totalmente de izquierda, creo en una izquierda democrática, en una izquierda de demócratas, en una izquierda propositiva con propuesta y no ciega en el sentido de no tener capacidad de pensamiento propio. Entonces, estamos aceptando la responsabilidad, la hemos estado sacando, porque es la primera vez que el PRD tenía una responsabilidad administrativa de este cargo, de este nivel, es la primera vez. Entonces tenemos que saber que se puede hacer, que lo sabemos hacer y que sabemos el gobierno también en su momento, pues para que la ciudadanía lo reconozca. Me comentas que en el 2006 fuiste coordinador de Andrés Manuel. Así es. Para su campaña en la presidencia. Hoy en día aún concuerdas con algunas ideas del presidente. Mira, en aquel entonces conocí a un Andrés Manuel, yo entendí el movimiento, era parte del movimiento, sabía que había necesidad de cambiar, sabía que había que quitar ese PRI viejo de antaño, sabía que había que dar la pelea, y tuve la oportunidad de que me nombraran coordinador. Fue cuando tuve acercamientos con Andrés. Previo a esto, en el 95, mi padre, siendo diputado local, salió de la Ciudad de México rumbo a Tabasco, a Puebla, pues iban a Puebla, porque venía el éxodo tabasqueño, en una represión que tuvo Andrés Manuel en Tabasco, y se vinieron en una marcha desde Tabasco, desde Hermosa hasta la Ciudad de México. Ellos, mi papá junto con otro diputado federal, Guillermo González Guardado, fueron a entregar víveres, tenis al éxodo, a la marcha, y en una curva y al alto de Chalco estaba lloviendo, se voltearon, se salieron de la carretera, bueno, eso es lo que nos han señalado, y ahí falleció mi papá, pero iba a un encuentro con Andrés Manuel. Entonces yo traía esa condición de decir, bueno, el liderazgo de Andrés es de ese talante. Cuando lo conocí de una particular, la verdad, el primer encuentro no fue muy agradable porque yo le decía, oiga, los medios locales quieren platicar con usted. Y decía, no, nomás los medios nacionales, nomás los medios que traigo, porque luego van a querer meterme fuya, focha, trampas, una serie de circunstancias. Y dije, bueno, pues puedo entender, pero era muy difícil ya acercarse a él, nos acercamos una o dos personas nada más. Creo que Andrés Manuel en ese momento era un Andrés Manuel más seco, con más una condición de decir, ya casi gané. Yo lo digo desde ahorita, lo digo con mucha responsabilidad, yo sí creo que ganó Andrés Manuel en el 2006, estoy convencido de eso.
Estoy convencido de que le hicieron un fraude, eso no lo puedo dejar de señalar. Pero bueno, sí veía un hombre que fue presidente antes de serlo, y creo que eso no le ayudó un poco, sobre todo en Conon, porque después del 2006 Andrés cambió mucho, pero y luego nos mantuvimos con él, con la toma de Reforma, con el conteo voto por voto, la condición del fraude, una serie de movilidades en las que Andrés empezó a imponerse dentro del PRD en función de sus necesidades. Es más, todos los funcionarios de aquel entonces del PRD, diputados federales, gobernadores, todo lo que tuviera que ver con el PRD, tenía una cuota para el movimiento de Andrés Manuel por encima de. Entonces llegó un momento en que Andrés Manuel quiso imponerse sobre el partido. Y el Partido de la Revolución Democrática es un partido de discusiones, un partido de consensos, un acuerdo de poder convencimientos o de buscar la mejor condición, y no nada más de una obediencia. Cuando ya vio que no podía, cuando vio que no era un asunto en el que hay que obedecer por obedecer, decide hacer su propio movimiento, que es este movimiento de Morena, que hoy últimamente es la primera fuerza en el país, y en el estado en función de votos. Pero ha sido un movimiento en el que él ha generado todo, es todo, la decisión es de él, es de todo, no hay quien le discuta nada, hay cosas que no son posibles. Mira, se marcó un asunto de que los fideicomisos eran un encono de corrupción y que había que eliminarlos todos, y se eliminaron todos los fideicomisos. Hasta ahorita no se ha dicho en cuáles había corrupción. Hasta ahorita sí se ha visto el vacío de algunos fideicomisos que eran necesarios y que indiscutiblemente tenían una razón de ser, en lo académico, en lo social, y en cosas fortuitas de clima o de cosas de ese tipo. No es decir todo está mal, había cosas malas. Los programas sociales, que no son invento de él, pero sí los potencializó, los pulió, lo cual reconozco, lo cual creo que es bueno, pero que no los inventó él. Eso es algo que hay que seguir haciendo, eso no tiene vuelta de hoja. Pero el tener una visión, por ejemplo, México es un México de 32 estados, de 32 entidades, de diferentes formas de pensar culturalmente entre el sur, el noroeste, el norte, el sureste. Pero no puede llegar a decir, el norte ya fue muy visto, el norte está rico, hay que hacerlo todo para el sur, suroeste, hay que ir de Chiapas, hay que ir, o sea, no es posible empezar a menospreciar ese tipo de zonas, y por lo tanto sí vi y veo en este momento a un Andrés Manuel muy impositivo. No hay forma en que se le diga que no a nada, es muy impositivo. Creo que sí miente mucho, creo que ha ayudado mucho con los programas sociales, lo reconozco, lo digo, lo señalo, pero creo que necesitamos un gobierno más equilibrado, de contrapesos, de más decisiones en consenso, de más decisiones que se discutan de qué es lo mejor. No todo está mal, pero sí hay cosas que cambiar, pero en una discusión amplia, en una discusión abierta, en una discusión en la que las diferentes... Te pongo el ejemplo de la reforma al Poder Judicial. Se abrieron los foros para que se discutieran por qué sí, qué es bueno, qué es malo. El propio Poder Judicial reconoce que sí es necesaria una reforma, pero bajo ciertas condiciones, porque de repente quitar a todos los jueces, más la gente que está en la cárcel, va a tener un problema en los espacios, porque ¿quién le va a atender su proceso? Aunque estés por un delito menor, el tiempo va a ser mayor. Pero bueno, aún así, desde que inició el ejercicio de la discusión de la reforma judicial, ahorita, no ha cambiado nada, ya la conocimos, nos lo enseñó Andrés Manuel. No es posible que ahora que están los foros de discusiones no haya forma de decir, acá sí, aquí estaba mal, aquí sí hay que variar. No, ni un punto ni una coma. Y los que salen a defenderla por parte de ellos, como saben que tiene una mayoría, dejan hablar y al último dicen, bueno, gracias, sigue como está. No es posible, no hay una discusión legislativa, no hay una discusión de acuerdo, de consensos. No estamos en contra de que ellos hicieran lo necesario para tener la mayoría, no estamos en contra de que más mexicanas votaron por ellos, no, pero no quiere decir que sea la totalidad, y no quiere decir que no existe otra parte
que necesita ser tomada en cuenta. Y creo que Andrés Manuel no lo ve así. Y luego ellos deciden quién es el pueblo, quién no es el pueblo. Venezuela actualmente, lo estamos viendo, lo estamos percibiendo, la gente, ves quiénes están en la calle, la gente de barrio, la gente de las colonias, la gente de Venezuela, pero para ellos es una derecha comprada y no es el pueblo, y el pueblo ya votó. O sea, ellos deciden, a ver, quién sí, quién no es pueblo. Sí nos dividieron, sí nos estaban dividiendo. Eso no estoy de acuerdo con lo de la forma de ver y de ser de Andrés. Yo siempre me he quedado con un sabor incierto, porque quiso destruir el PRD. Cuando fue el PRD quien lo potencializó, quien lo mantuvo en vigencia, el 60%, 70% de los de Morena eran del PRD. ¿Por qué querer madrear al PRD? Tan solo porque le exigimos discutir las cosas y que no fuera a su modo. Son cosas que no cabían conmigo. Perdón, llegué hasta el final del PRD, los votos se cuentan, no se califican, no tuvimos el respaldo de la ciudadanía, tuvimos errores, probablemente las alianzas, aunque en su conjunto son buenas, en lo individual para el PRD debe haber tenido algunas candidaturas propias, o sea, sin alianza, la pelea desde las trincheras que vayamos escogiendo, pero pues ahorita estamos aquí en esta responsabilidad administrativa, en esta responsabilidad que nos dio la gobernadora Eugenia de atender a los chihuahuenses, de estar por los chihuahuenses, de entender que son 67 municipios y sobre todo de entender que este es un gobierno de puertas abiertas y de solidaridad. Bueno, y hoy que no está el PRD, ¿qué viene para Pavel Aguilar? Mira, sí vamos a crear una fuerza diferente, un movimiento. No queremos ir a la conformación de un nuevo partido, no es la búsqueda de la prerrogativa. De hecho, el PRD tenía en el Estado 5 años sin prerrogativa, realmente a la subsistencia mínima, la renta, la secretaria, la limpieza, cosas así. La administración o la directiva del PRD no cobraba, tienen 5 años sin cobrar. No vamos a la búsqueda de un nuevo partido, pero sí de un movimiento, de una fuerza. Hay gente, muchos compañeros, que no se ven en el PRI, no quieren irse al PRI y tampoco al PAN, pero que tampoco quieren estar en Morena, pero es que sí son referentes de liderazgos en sus municipios, en sus regiones, que sí son personas que aportan y que pueden crear el por qué estar mejor en cada uno de sus entes de vida, desde su colonia hasta su municipio y hasta su propio estado. Vamos a estar trabajando en eso. No vamos a estar contra de Morena, no es un movimiento contra Morena, pero es un movimiento que plantee la discusión como una forma de decisión para las y los mexicanos, las y los chihuahuenses, a través de una discusión de acuerdos, de consensos, de equilibrios y de contrapesos, no absolutos y de una sola visión. Hay cosas buenas en la administración de Andrés Manuel, sí las hay que reconocerlo, pero también hay muchas imposiciones y eso tenemos que señalar y buscar para el 27 cuál va a ser la mejor ruta en las candidaturas, más allá que los partidos, más allá de los partidos, las candidaturas para el mejor Chihuahua, para el mejor municipio y para el mejor de cada una de las regiones. Más allá de los partidos, las candidaturas que permitan fortalecer un mejor Camargo, un mejor Delicias, un mejor Madera, o sea, y por ende un mejor Chihuahua. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a estar invitando gente. Como PRD nos quedamos con 33 municipios, regidores, un síndico y 3 presidentes municipales. Es una primera fuerza, pero tampoco es una continuidad del PRD. Es la posibilidad de tener una visión del candidato más que del partido. ¿Por qué? Porque creo que la figura de los partidos se ha estado desgastando. Pues estamos hablando de un movimiento que hasta ahorita hemos llamado Fuerza Chihuahua, pero en su momento te tendrá que discutir bajo qué nombre puede salir a la luz pública, ya que se vea en cada una de las regiones quién quiere participar. ¿Este movimiento que me mencionas sería en lo particular aquí en lo local o en conjunto en lo nacional con lo que No, el PRD? no, en el Estado. Sería en el Estado para poder exigir, plantear y aportar
en función de lo que conoce cada uno de los liderazgos aquí de la región, de los municipios y del propio estado. Siendo así, ¿veremos a Pavel Aguilar en las boletas del 2027? No lo sé, no puedo decirte que no, pero sí en la intención de incidir en lo que sigue para nuestro estado, eso sí. Bueno, mira, contemplando la amplia trayectoria política que tienes, ¿cuál crees que ha sido el momento más determinante en que te llevó a participar en la vida política? Sin lugar a duda, el fallecimiento de mi padre. Aunque participaba y hubiera sido parte de todos modos, el que cuando él falleció de manera inmediata, los 15 días de su entierro, tuve que tomar la decisión de tomar o no las riendas de la UCD, en aquel entonces de PAFA. Hubo una asamblea, no fue un asunto de, ay, sigue, no. Hubo una asamblea, se hizo un planteamiento, la gente planteó que pudiera ser yo, se dio una votación como tal, fue unánime, con un estadio de béisbol, el Almanza, abarrotado, y a partir de ahí, pues ya fue el movimiento social, y luego el ámbito partidario, y hoy la administración pública. Pero sin lugar a duda, el parteaguas de mi cambio toral en la vida es el fallecimiento de mi papá, en el que ya me tuve que meter de lleno a la responsabilidad. Ok, entonces fallece tu padre. Sí, falleció muy joven, a los 42 años. Yo tenía 19, 18, 19. Fallece tu padre, el Tigre, tomas las riendas, y a partir de ahí, ¿cuál crees que ha sido tu mayor logro? Mira, en la Diputación creo que tuvimos un ejercicio de discusión de mucha responsabilidad para las y los chihuahuenses. A pesar de la edad, quiero decirte que cuando iniciamos había diputados que ni me saludaban, o sea, no dicen, chavalo, que al final logré la amistad, pero también el respeto político de ellos en función de los planteamientos que se hacían, con seriedad, con responsabilidad, con iniciativas que pudieran funcionar y que fueran para el bien de la comunidad. Y en un equipo, en saber trabajar en equipo, éramos 3 diputados, un grupo de asesores, en poder y saber trabajar en equipo. Creo que esa ha sido una responsabilidad muy bonita en la que pude aportar para la forma de organizarse en nuestro estado a través de sus leyes y en la propia auditoría del estado. Creo que en el movimiento social logramos 4 procesos de regularización. En el primero se regularizaron alrededor de 180,000 vehículos, en el segundo 140,000, en el penúltimo alrededor de 100,000, y en en el último como 60 y tantos mil. Logramos que no se quitara el patrimonio de la gente. En aquel entonces un vehículo era una herramienta de trabajo lo sigue haciendo, pero ya hay mucha diversidad. En aquel entonces el vehículo de procedencia extranjera sí era una oportunidad para las familias chihuahuenses. Es más, llegó a haber alrededor de 250,000 vehículos. Eso nos hablaba que era una cuarta parte de la población tenía que ver con un vehículo de procedencia extranjera para que su hijo fuera a la escuela, para que ellos fueran a trabajar o para que lo usaran en el sector agropecuario. Entonces, logramos preservar que no se les quitara el patrimonio, que se lograra la regularización, que les dieran placas, que le dieran viabilidad a su patrimonio y un ejercicio de pertenencia real, jurídicamente hablando. Creo que esa ha sido mi mayor aportación en la lucha social. Fui parte del Barzón, no con la estructura, pero en la participación, y logramos defender un sinnúmero de casas, muchas casas que iban a quitar los bancos y que hoy siguen en las familias, porque logramos los acuerdos. Fui presidente de la Comisión de Cartera Vencida en el Congreso y logramos reestructurar y negociar la deuda de alrededor de 17 municipios, entre ellos en aquel entonces Ciudad Juárez, que tenían una bronca muy seria en la administración de Elizondo, y que a través de la interlocución de la Comisión de Cartera Vencida logramos acuerdos con los bancos para reestructurar las deudas de los municipios. Y de algunos particulares también. En este entorno, en esta etapa final, he mantenido una subsecretaría de Puertas Abiertas
había mucha gente que no se acercaba, no se identificaba, y a través mía tuvieron los conductos para ver algunos asuntos. Siempre que estoy aquí es de atender, siempre que hay un problema es de estar, y algo que he aprendido en este caminar, en este largo caminar, es que tenemos que servir para servir, más allá del encono ideológico, tenemos que servir para servir, y sí tener una propuesta, pero también tener una opinión cuando sabemos que las cosas no son, o creemos que no son así. Es lo que he aprendido. La lealtad y la palabra son virtudes que se han perdido, que no podemos dejar que se pierdan. La ciudadanía ve a Pavel Aguilar, el diputado más joven que ha tenido la legislatura en el Congreso del Estado, hoy en día subsecretario de la gobernadora Maru Campos. Pero ¿quién es Pavel Aguilar como persona? ¿Es padre? ¿Es esposo? ¿Quién es? Mira, yo tengo 2 hijas, Ixel Alejandra de 26 años y Elani Jimena de 10, que acaba de cumplir los 10 precisamente. Me he casado 2 veces, en el primer matrimonio con la señora Lorena Muñiz, tuvimos ya el divorcio, y actualmente casado con Claudia Pérez se llama. Creo que soy un hombre de familia, en el sentido de mis hermanos, de mi madre, de mis hijas. Creo que soy un hombre que sabe ser amigo, que sabe ser solidario en cualquiera de las circunstancias que se puedan presentar. Creo que soy un hombre muy afable y amigable, que creo que uno de mis dones son las relaciones, en función de ser muy claro, muy respetuoso, pero también muy preciso para decir las cosas como son, para bien y para mal. Sí creo que tengo muchas amistades, aunque dicen que los amigos reales se cuentan con los dedos de la mano. Creo que sí he hecho muchas amistades a lo largo de mi caminar, de diferentes formas, de diferente ambiente, y me creo un hombre de buen corazón, lo digo con mucha sinceridad, y un hombre de retos, con la intención de sacar siempre lo mejor en función de lo colectivo. O sea, no soy un hombre individualista. Tengo un problema muy serio con el dinero, no le tengo aprecio, y eso me hace, no es bueno tampoco, pero si donde esté, si yo tengo que sacar la cara, la saco sin problema alguna de todos. O sea, a veces no es correcto, pero sí creo que sé ser amigos, que sé ser leal y que sé ser sincero, y que sé ser solidario en ese entorno. Y de familia, te reitero, creo que estoy abogado a mis 2 hijas, abocado a mis 2 hijos, que me conoce lo sabe. Creo que siempre intento hacer lo correcto para ellos. No soy perfecto, tengo muchas imperfecciones, pero creo que he estado haciendo lo necesario para sentirme bien al final de mi camino, en función de lo que di a los que amo, a los que quiero y a los que me han rodeado en algún momento. Claro está que la función pública es una carrera muy demandante. ¿Cómo es que se le hace para equilibrar la vida personal y la vida profesional? Es difícil, y que lo entiendan tu pareja, tendría que estar metido, pues, no sé. Sí, es muy difícil. Tienes que buscar los espacios, tienes que buscar dónde vas a compensar, bajo qué condiciones puedes compensar, en la calidad, más que en la cantidad, en la calidad, en la formación, en saber que ahí estás, no dejar solo las cosas o estar al pendiente. Y cuando andas en esto, hay veces que si duras 10, 15 días más que ya ir llegando a dormir. Entonces, pues es ir equilibrándolo, compensando calidad más que cantidad. No hay otra manera. Comprendo. Volviendo al tema profesional, y ya para concluir, últimamente se ha hablado mucho de un relevo generacional. Tan es así que estaban mencionando que los jóvenes podían definir esta elección, pero tuvimos ya con las estadísticas del INE datos, pues diría yo, alarmantes, en que hay muy poca participación de los jóvenes. ¿Qué le dirías a los jóvenes para que se acerquen más a la política, a la función pública, para que estén más interesados? ¿Cómo los llamarías? Mira, primero que entiendan y reconozcan que política hacemos todos y todas. La política es la toma de decisiones.
algunas con una responsabilidad mayor que otras, pero todos los días todos tomamos decisiones o discutimos decisiones, el por qué ir para acá o qué ir para acá, o en función de lo que vaya uno a decidir. Que bajo esa circunstancia, bajo esa condición, ellos tienen que entender qué Chihuahua, qué municipio, qué colonia, qué entorno quieren para ellos. Y va a llegar una etapa de madurez de los jóvenes, porque ahora, en la que van a entender que también ellos van a ser parte después de no ser tan joven y que la van a dejar a la otra juventud. Entonces, sí tienen que empezar a hacer y a tomar con más responsabilidad, que representan, sobre todo los jóvenes, una visión diferente, sí, pero una visión en la que tienen que participar, si no, no van a ser tomados en cuenta. Así es fácil. Si quieres ser tomado en cuenta, tienes que ser interactivo en este entorno. Que no lo vean en una condición de trabajo, sino en una condición de pasión que les permita a ellos decir al final, pude cambiar esto. Si entras a la política por trabajo, realmente ahí te vas a quedar en un escritorio, en una oficina, en donde vas a tener cierta responsabilidad o cierto grado de responsabilidad, pero al final no vas a tener ese orgullo de decir, aporté en esto, porque yo creí en cambiar esto. Tienen que ver la política en esa condición. Y la función pública, pues es la capacidad del poder servir. La verdad, mira, hoy estar aquí son cosas, pueden ser muy cosas mínimas, pero que a la gente le hace la diferencia. No puedo sacar mi acta de nacimiento porque tuve un error en mi nombre, pero ya lo estoy arreglando y ya puedo hacer una llamada y, mira, es por aquí. Ya está mi acta de nacimiento. Se murió mi abuelita, pero no pueden sacarla ahorita por esto, ya se habla, ya. Son cosas mínimas, pero que para ellos es una satisfacción decir, en ese momento me ayudaron. Y el que está de este lado del escritorio es tener la capacidad de, en lo mínimo, entender que en ese momento para la persona es lo máximo. Y tener la capacidad de ser empático y poder solucionar las cosas y no darte la media vuelta, no cerrar la puerta o no ser indiferente. Lo dice textualmente la gobernadora. No podemos ser indiferentes al dolor. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y estar como servidor. A los que les toque la fortuna, vean eso. Somos servidores, venimos a servir, necesitamos tener la empatía de servir. Y créanme que cuando lo hacen de corazón, la satisfacción, desde lo mínimo hasta algo importante, es mucha. Busquen la satisfacción de servir y busquen la necesidad de participar para poder cambiar. Dentro de la administración pública o dentro solamente de lo político. Pero en términos generales, intente siempre transformar. Creo que el joven o los jóvenes, las y los jóvenes, la palabra clave que deben de tener siempre es transformar. ¿Por qué? Porque eso les permite buscar cómo hacerlo. Entonces, esa es la invitación, si va a entrar en la política, si va a estar en el servicio público, pero en verdad no dejen de participar, es importantísimo. Es importantísimo porque no deciden por ustedes y sobre todo porque le apostamos a la democracia en cada uno de los entes en los que participamos. Porque si no se va achicando y se deciden unos cuantos, cuando menos pensemos, ya no nos dejan decidir los demás. Fuerza Chihuahua, tener las puertas abiertas para la juventud chihuahuense. Totalmente, de hecho creo que el don que debe tener son los jóvenes. Generacionalmente, aunque he sido el más joven en muchas condiciones y etapas, fui el presidente estatal más joven de todo el PRD en todo el país. O sea, aunque eso pues ya no lo soy. O sea, ya hay que saber que ya no lo es, y hay que saber cómo lo que hemos podido aprender, poder compartirlo, pero que los jóvenes vengan porque son misiones diferentes, son enconos diferentes, tecnologías diferentes, formas diferentes, la política cambia totalmente en el cómo comunicar. Tú lo sabes perfectamente, eres joven y sabes que cambió y varió mucho el cómo comunicar, el a quién comunicar, bajo qué circunstancias comunicar. Entonces, y eso nomás lo están aprendiendo ustedes, porque es generacional. Hay palabras de ustedes, palabras
del encono tecnológico, hay palabras de la forma de ver las cosas, o sea, creo que así debe ser. Y en el PRD, bueno, fuerza, tuvimos en la última etapa del PRD una presidenta joven, Noemí, que creo que hizo las cosas bien, creo que se desarrolló bien, creo que creó su liderazgo, creo que creó su empatía, creo que entendió el por qué debemos hacer política, creo que ella va a ser un actor importante, joven, tiene 30 años, 29 años, para llegar a buen puerto a esta fuerza o a esta demostración diferente que nos permita realmente ser una voz. Pero sí, sin lugar a dudas. Pero también a las mujeres, también al empresario, también a los grupos sociales y también a toda y a todo aquel que quiera incidir en su municipio o en su estado. Básicamente un movimiento por y para el pueblo. Por y para Chihuahua. Bien. Pavel, muchas gracias. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Agradecemos el tiempo que nos regalaste a Diario Capital. Te agradezco, le agradezco el medio. Me decías ahorita que está un poco nuevo y estoy estrenando esta sección. Te agradezco el honor y te deseo el mejor de los éxitos. En verdad, tú eres parte de lo que estamos platicando ahorita, de esta nueva juventud que tiene que aportar, que tiene que participar y que tiene que incidir para el cambio. Y conforme lo que estás haciendo tú, vas a entender muchos matices de cómo y por qué debemos incidir. Si no, nos quedamos en lo mismo. Muchas gracias.